¿Qué tal, hermanos y amigos? Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de dar la continuidad a los videos que estábamos llevando acerca del libro de Mateo. Mateo capítulo 13, otro de los versículos, hermanos, que tienen una riqueza incalculable en las palabras escritas. Hemos estado hablando acerca de las parábolas que se encuentran ahí y nos quedamos, hermano, en una parábola hermosa donde un hombre compra un terreno, un hombre que encuentra un tesoro en ese terreno. Tenemos que conocer, hermano, el significado de ese tesoro encontrado, el tesoro escondido, un tesoro encontrado en las Escrituras, en la palabra de Dios, la verdadera educación, hermano, superior en cuanto a la palabra de Dios se obtiene estudiando, pero sobre todo obedeciendo la palabra de Dios. Cuando la Biblia, hermano, la ponemos a un lado, la dejamos de lado, la palabra de Dios, y optamos por el beneficio de libros que no conducen a Dios y que no conducen al reino de los cielos, la educación adquirida, hermano, es una perversión en cuanto al conocimiento que estamos obteniendo. Muchos enseñan, hermano, que la sabiduría del hombre es superior a la sabiduría del divino maestro. Se considera al libro de texto de Dios como anticuado. Se considera la palabra de Dios como algo pasado de moda, carente de interés. Y es algo preocupante, hermano, porque incluso a los mismos cristianos han perdido el interés por la palabra de Dios, por leer la palabra. Amados hermanos, tenemos que apreciar la palabra de Dios como un tesoro que podemos encontrar ahí en las Escrituras. No todos lo consideran así como anticuado, como pasado de moda, mucho menos aquellos que han sido vivificados por el Espíritu Santo. Su alimento, la palabra de Dios ha de ser nuestro estudio. Hemos de educar a nuestros hijos en las verdades que encontramos en las Escrituras. Es un tesoro inagotable, pero los hombres no le encuentran porque no buscan hasta posesionarse de él, sino todo lo contrario, lo buscan a su manera. Muchos se conforman con una suposición acerca de la verdad, se conforman con una obra superficial, no le dan el valor que tiene en realidad, dando por suficiente lo que obtienen y pensando que es lo más esencial, es lo único que ocupan. Sin embargo, hermanos, los dichos, los escritos de otros como la verdad, y son demasiado intolerantes, hermano, para aplicarse a un trabajo fervoroso y diligente, como el cavar para hallar un tesoro oculto. Nos dejamos guiar por escritos, solamente lo que alcanzamos a leer es lo que nos parece interesante. La palabra de Dios, hermano, dice el Señor en su palabra, que meditemos en ella, que escudriñemos, que busquemos hasta encontrar algo que venga a satisfacer nuestras vidas. El cavar para hallar el tesoro oculto, hermano, representado en la palabra de Dios. Los inventos de los hombres, hermano, no solamente no son dignos de confianza, muchas palabras de hombres no son dignas de confianza, sino que también son peligrosas, pues colocan al hombre muchas veces en un lugar que solamente le corresponde a Dios. La gente hoy en día coloca dichos de hombres donde debería de hallarse un así dice el Señor o así dice Jehová. Mateo capítulo 13, versos 51 al 52 dice: Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos
Es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Un escriba docto en el reino de los cielos está dejando, hermano, un tesoro para cada uno de nosotros. Cristo es la verdad, sus palabras son verdad. Los escribas de este hermoso libro, hermano, que nosotros conocemos como la Biblia, nos dejaron un tesoro inspirado y sus palabras escritas tienen un significado más profundo del que aparentan tener en la superficie. Por eso es importante cavar, es importante escudriñar, buscar en la palabra. Todos los dichos de Cristo, hermano, tienen un significado que sobrepasa su modesta apariencia. La palabra de Dios, hermano, es algo hermoso. Se debe escudriñar, buscar, saborear. Las mentes, hermano, avivadas por el Espíritu Santo, discernirán el valor de estos dichos, de los escritos en la palabra de Dios. En este caso, como el de la parábola del tesoro escondido. Un tesoro escondido, hermano, para usted y para mí. Hay una recompensa a todo aquel que busca, a todo aquel que indaga, a todo aquel que investiga. Hay una recompensa. Nadie piense que ya no hay más conocimiento que adquirir. La palabra de Dios es un libro, hermano, que jamás terminaremos de estudiar. La profundidad del intelecto humano puede ser medida. Las obras de los autores humanos pueden denominarse, pero el más alto, profundo y ancho arrebato de la imaginación, hermano, no puede descubrir a Dios más que su palabra. Hay una infinidad más allá de todo lo que podamos comprender. Hemos contemplado solamente una parte de la gloria divina y de la infinitud del conocimiento y la sabiduría a través de las Escrituras. Un gran tesoro escrito que el Señor nos ha dejado. Nadie puede escudriñar las Escrituras con el Espíritu de Cristo sin quedar sin ninguna recompensa. Todo aquel que estudia la palabra de Dios dirigido por el Espíritu Santo tiene una recompensa para su vida. Cuando el hombre, hermano, esté dispuesto a ser instruido, todos tenemos que dejarnos ser instruidos por el Espíritu Santo en cuanto a la palabra de Dios. Tenemos que iniciar como un niño pequeño, ser instruidos como un niño cuando entra a la escuela y someternos completamente a Dios. Ahí encontraremos, hermano, la verdad en su palabra. Si los hombres fueran obedientes y comprendieran el plan del gobierno de Dios, los seres humanos serían totalmente diferentes de lo que son ahora. Todos seríamos diferentes si nos dejáramos gobernar por el plan de Dios. Todos y cada uno de nosotros cambiaríamos, hermano, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. La palabra de Dios, hermano, es algo hermoso, es un tesoro incalculable. El ministerio de la redención, la encarnación de Cristo, su sacrificio, que vino a quitarnos todo peso de pecado, no sería como ahora, solamente serían vagos en nuestra mente. Escuchaba una persona hace unos días acerca de lo que conocía del sacrificio del Señor Jesús, un sufrimiento que Él obtuvo por nuestra causa, pero solamente lo tienen en la mente, solamente saben que sufrió y que lo hizo por nosotros. Un pensamiento vago, un pensamiento que fue inculcado solamente porque en algún momento lo mostraron, lo enseñaron, pero quedan así variantes, hermano, en la mente de la gente.
Pero cuando escudriñamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que fue un sacrificio, hermano, un sacrificio doloroso, un sacrificio cruel por nuestra causa. Sería no solamente mejor comprendidos, hermanos, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, sino que serían altamente apreciados todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. El conocimiento que se obtiene al escudriñar la palabra de Dios nos lleva a entender más allá de lo que muchas veces conocemos, de lo que muchas veces solamente nos han dicho. Y este tesoro puede ser encontrado por toda alma que desea dar todo lo que posee por obtenerlo. Es un tesoro que está ahí, hermano. Está dispuesto a ser entregado a todo aquel que lo busca, a todo aquel que quiera. Este hombre, dice la palabra del Señor, que vendió todo para adquirir ese terreno y obtener el tesoro escondido. Mateo capítulo 13, versos 45 y 46. Nos habla acerca de la perla, una perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Al estar estudiando Mateo 13, hermano, nos encontramos con esta perla preciosa. Una perla de gran precio. La interpretación popular o lo que la gente piensa, hermano, más a menudo es acerca de esta parábola que el pecador es el mercader, una persona pecadora es el mercader y que la perla de gran valor es Cristo. Según esta interpretación, el pecador vende todo lo que tiene para poder comprar a Cristo. Escudriñando la palabra de Dios, no podemos aceptar tal interpretación y tenemos que desecharla porque no creo que merezca una consideración especial. En primer lugar, hermano, quien está buscando perlas de gran valor, ¿están los pecadores buscando la salvación? Creo que no, la Biblia no nos lo enseña ni tampoco ha sido algo que se viva en el ministerio, algo que no hemos podido ver con nuestros ojos, el que alguien esté buscando perlas de gran valor, en este caso, que los pecadores estén buscando su salvación. Por sí solos ellos no lo van a hacer. Los pecadores, hermanos, no están buscando la salvación. Así que el mercader no puede ser el pecador porque no tiene nada como pagarla. No está buscando a Cristo. Si lo tuviese haciendo, ¿cómo podría comprarle? Aquí el mercader, hermano, vendió todo lo que tenía. Y la pregunta es, ¿cómo podría un pecador vender todo lo que posee? Si dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1, que está muerto en sus delitos y pecados. Además, las escrituras son muy claras, hermano, en cuanto a que Cristo y la salvación no están en venta, porque la salvación es un regalo, como dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó de tal manera a cada uno de nosotros. La carta a los Romanos en el capítulo 6, verso 23 dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo, no se compra. La correcta interpretación de la parábola, hermano, ahora vamos a verla cuál es. Revela a Cristo, Cristo como el mercader. Él dejó su hogar celestial, Él dejó todo, hermano. Él, hermano, renunció a seguir siendo Dios para venir a este mundo.
Vino a esta tierra para encontrar una perla de gran valor. Aquí halló a pecadores perdidos y murió por ellos derramando su sangre. El hermano dejó todo lo que tenía para comprarnos, para redimirnos para Dios. El apóstol Pablo, hermano, lo expresó así en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, verso 9, diciendo: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Miremos por un momento, hermano, a la perla que representa la iglesia. No es una piedra, no es un diamante como dicen en otras partes de las escrituras. Esta es una perla, hermano, que se formó en medio de un organismo vivo. Un grano de arena u otro material extraño que se introduce en una concha de una pequeña criatura marítima. Esto que entra en la concha lo hiere, le causa un daño, y la respuesta de este organismo es producir una secreción que cubre, hermano, la materia extraña. Muchas veces es ocasionado, hermano, por un grano de arena, como acabo de decirlo, y el fluido aumenta cada vez más hasta que se forma una perla. No es un rubí, no es un diamante, sino una maravillosa perla. Una perla no es como otras piedras preciosas. Una perla, hermano, no puede ser tallada para realzar su belleza. Tiene que permanecer intacta, tal como fue formada. Si se tallase, hermano, una perla quedaría estropeada. La perla nunca fue considerada valiosa por los israelitas, aunque sí por las demás naciones. Cuando Cristo utilizó la figura de la perla de gran valor, me imagino que los discípulos, hermano, tal vez estaban preguntando por qué. Los orientales atribuían a la perla el significado simbólico de la inocencia, un significado de pureza, considerándola apropiada para los reyes y para los potentados. Con estos datos en la mente, hermano, consideramos otra vez la parábola. Cristo vino a esta tierra como el mercader. Vino al ser humano en su pecado, tomó su pecado y lo llevó sobre su propio cuerpo. Nuestro pecado fue una instrucción colocada sobre él, como aquella materia extraña que entró en la perla. Así fue nuestro pecado en el Señor Jesucristo. Él fue hecho pecado, conoció pecado por nosotros. Alguien lo expresó así: a veces, hermano, el Señor Jesucristo hizo un sacrificio tan grande y a veces nosotros no alcanzamos a valorarlo, ese sufrimiento. Así como esa concha, hermano, que entró esa arena y estaba causando un daño, un dolor. Así fue nuestro pecado, hermano. Pero Él cambió nuestro pecado en salvación, en pureza. Él cambió, hermano, nuestra mancha en algo limpio. El libro de Isaías 53, verso 5 afirma que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Él sufrió, hermano, para obtener esa perla. Observamos la respuesta de Cristo, hermano, al pecador. Él coloca su propia justicia alrededor nuestro. Nos cubre con su propia túnica, hermano, blanca de justicia. El apóstol Pablo decía en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Cristo nos ve, hermano, no como somos en la actualidad,
La mente de Cristo es más grande que la nuestra, hermano. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Yo pienso, hermano, que Él nos ve de una forma diferente, de cómo seremos algún día presentados ante Él como una iglesia en toda su gloria, hermano, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada para presentarse ante Él. Cristo vendió, dejó todo lo que tenía para ganar esa iglesia, para ganar esa perla. Como dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, verso 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ese es el valor que tenemos para el Señor. Es el valor que tenemos para el Señor Jesucristo, hermano. Él nos ve a futuro, lo que seremos en el futuro. Tú eres una perla de gran valor, pues eres comprado con la sangre del Cordero que, dejando todo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a continuar en un siguiente video con el capítulo 13 del libro de Mateo. Damos gracias a Dios por ello y pedimos al Señor que bendiga a cada uno de ustedes.